Hola, continuando con las generalidades anatómicas, vamos a realizar ahora un apunte acerca de las articulaciones. En este tema nos vamos a enfocar en 3 puntos: en la localización, en la clasificación y en los movimientos que realizan las distintas articulaciones. Muy bien, para empezar vamos a revisar la definición. Una articulación es el punto de unión o congruencia entre las superficies óseas, en las que pueden participar dos o incluso más huesos. En estos puntos de congruencia vamos a tener tejido conjuntivo asociado. Y de acuerdo a la naturaleza de este tejido conjuntivo, las articulaciones van a tener mayor o menor movilidad. Por ejemplo, en algunas articulaciones, este tejido conjuntivo se encuentra formando las cápsulas sinoviales. En otras articulaciones, este tejido es totalmente cartílago. Y en algunas otras, este tejido conjuntivo se encuentra organizado en fibras ligamentarias. De acuerdo a estas características, por lo tanto, algunas articulaciones van a tener mayor o menor movilidad. Y observen esto: las que tienen entonces cápsulas sinoviales son las que van a ser de mayor movilidad, las que están formadas por ligamentos, las de menor movilidad, y las que están formadas por cartílago van a tener una mediana movilidad. Esta característica es la más importante, que nos va a ayudar a clasificar las articulaciones. Entonces vamos a revisar, vamos a poner por aquí abajo clasificación. Y vamos a tomar en cuenta esta característica, la movilidad. De acuerdo a la movilidad, tenemos 3 grupos de articulaciones: las móviles, las semimóviles y las no móviles. También podemos encontrar las referidas con otros nombres. Uno, el que ya les comentaba, de acuerdo al tejido conjuntivo que se encuentra asociado. Por ejemplo, las sinoviales son articulaciones móviles por definición, y también las podemos encontrar referidas como diartrosis. Las articulaciones semimóviles, también llamadas cartilaginosas, o anfiartrosis. Anfiartrosis porque pueden permanecer estables sin moverse, o pueden moverse, aunque con un grado limitado, cuando es necesario. Y las no móviles, que también las podemos encontrar referidas como fibrosas o sin artrosis. Muy bien, repasemos entonces. La clasificación de las articulaciones más importante es con respecto a su movilidad. Entonces tenemos articulaciones que son móviles, las semimóviles y las no móviles. Las móviles, también llamadas sinoviales o diartrosis; las semimóviles, también llamadas cartilaginosas o anfiartrosis; y las no móviles, también llamadas fibrosas o sin artrosis. ¿Ya quedó? Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es desglosar un poco más esta idea, porque cada grupo de articulaciones a su vez la podemos clasificar nuevamente. Y
de acuerdo a esas clasificaciones, también empezar a revisar algunos ejemplos. Entonces, vamos a poner por aquí articulaciones móviles, articulaciones semimóviles y articulaciones no móviles. Vamos a empezar por las que tienen menor movilidad y vamos a ir recordando articulaciones no móviles, o cuál era su otro nombre, fibrosas o de tipo sin artrosis. A su vez, estas articulaciones las podemos clasificar de la siguiente forma: las articulaciones suturales o simplemente suturas, las articulaciones de tipo gónfosis y las articulaciones de tipo sindesmosis. Las suturas las vamos a encontrar exclusivamente a nivel del cráneo. Cuando lleguemos a este tema vamos a desglosar cuáles son los tipos y entre qué huesos se conforman. Ahorita me interesa que se acuerdan que existen las suturas en el cráneo y corresponden a la clasificación de las articulaciones no móviles. Ahora, las articulaciones de tipo gónfosis también se encuentran a nivel del cráneo, pero tienen una localización más exacta todavía y se les conoce también como articulaciones alveolo dentarias. Y como su nombre lo indica, se van a formar entre los dientes y los procesos alveolares de algunos huesos del cráneo, como por ejemplo los maxilares, que alojan la arcada dentaria superior, y la mandíbula, que aloja la arcada dentaria inferior. Entonces, estas son las articulaciones de tipo gónfosis, las que se forman entre los dientes y algunos huesos del cráneo. Incluso hay un ligamento muy importante que es el responsable de esta articulación, y es el ligamento periodontal. Muy bien. Por último, las sindesmosis las vamos a encontrar en las extremidades. Por ejemplo, una sindesmosis que encontramos a nivel de la articulación radioulnar media, y la que encontramos a nivel de la pierna entre la tibia y la fíbula. Por lo tanto, se llama articulación tibio-fibular. Las sindesmosis también forman las llamadas membranas interóseas. Y por lo tanto, estas membranas interóseas, pues justamente tenemos una entre el radio y la ulna, de ahí que se llame articulación radioulnar y tiene un apellido, que es la media. Y tenemos otra membrana interósea entre la tibia y la fíbula. Por eso se llama articulación tibio-fibular. Algo que debemos recordar con el primer punto que les mencionaba al inicio es que las articulaciones se van a nombrar de acuerdo a los huesos entre los que se formen. De ahí el primer punto, que es la localización. Entonces, si tenemos una articulación llamada radioulnar, entonces, ¿en dónde se encuentra? Pues entre el radio y la ulna. Si tenemos una articulación llamada tibio-fibular, ¿en dónde se encuentra? Pues entre la tibia y la fíbula. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a ir realizando este ejercicio de localizar las articulaciones simplemente con el nombre, ¿sale? Muy bien. Ahora vamos al grupo de las semimóviles. ¿Cuál era el otro nombre de las semimóviles? Cartilaginosas o anfiartrosis. Y de aquí vamos a tener dos grupos: las articulaciones sin condrosis y las de tipo sínfisis. Las de tipo sin condrosis también se les conoce como cartilaginosas primarias, y las de tipo sínfisis
también se les conoce como cartilaginosas secundarias. Las sincondrosis, como su nombre lo indica, acuérdense, la raíz condro quiere decir cartílago. Entonces están conformadas totalmente por cartílago. Pero las secundarias, como la sínfisis, más bien están conformadas por fibrocartílago. Entonces vamos a revisar algunos ejemplos. Las articulaciones de tipo sincondrosis o cartilaginosas primarias, una localización por excelencia son las metáfisis. ¿Se acuerdan las metáfisis de qué huesos eran características? Exacto, de los huesos largos. Estas metáfisis, sobre todo en las personas jóvenes, corresponden a los llamados cartílagos de crecimiento. Y de estas metáfisis depende que la persona tenga un crecimiento y eso se vea reflejado en la talla. Entonces, cuando dejamos de crecer, ¿por qué ocurre? Porque esos cartílagos de crecimiento se empiezan a osificar. Y entonces, cuando desaparecen, pues ya no vamos a crecer. Por lo tanto, las metáfisis son localizaciones muy importantes e interesantes de articulaciones de tipo sincondrosis o cartilaginosas primarias. De las articulaciones de tipo sínfisis o cartilaginosas secundarias, acuérdense que están formadas por fibrocartílago, vamos a destacar dos: las articulaciones interpúbicas y las articulaciones intervertebrales. En estas articulaciones, fíjense, la primera, interpúbica, o sea, ¿entre qué huesos se está desarrollando esta articulación? Entre los dos huesos púbicos. Y si recordamos, los huesos púbicos forman parte a su vez del hueso coxal. Entonces, la articulación interpúbica se encuentra entre los dos huesos púbicos. Y de hecho también se le conoce como la famosa sínfisis del pubis. Y en esta articulación tenemos justamente un disco de fibrocartílago, que así se llama, disco interpúbico. ¿Sale? Entonces otra vez, la articulación se llama interpúbica o sínfisis del pubis. Se encuentra entre los dos huesos púbicos y esa estructura que está uniendo a los dos huesos púbicos es un disco de fibrocartílago llamado disco interpúbico. Muy bien. El siguiente ejemplo son las articulaciones intervertebrales. Y aquí, sobre todo, las que se encuentran entre los cuerpos de las vértebras. Y aquí tenemos otro disco, que así se llama, disco intervertebral. Y esos discos, nuevamente, están conformados por fibrocartílago. Paréntesis, les recomiendo que mientras van revisando el apunte, tengan un atlas para que puedan ir revisando con imágenes las localizaciones y las estructuras de las que estamos hablando. Aquí nos estamos enfocando en revisar cuáles son los conceptos, cuál es la clasificación y tener las ideas más importantes del tema para no revolvernos, ¿sale? Pero si ustedes van acompañando el resumen con un atlas, les va a ser mucho más sencillo identificar de lo que estamos hablando, de estos conceptos. Muy bien. Ahora sí llegamos a las articulaciones móviles. Las articulaciones móviles, acuérdense cuál era su otro nombre. Articulaciones sinoviales, o también llamadas de tipo diartrosis. Estas, a su vez, las vamos a clasificar de acuerdo a sus ejes de movimiento de acuerdo a la morfología de sus superficies y también va a ser muy importante porque van a tener cartílagos
especiales. Cuidado, no confundir estos cartílagos asociados a las articulaciones sinoviales o móviles con las articulaciones propiamente cartilaginosas, ¿sale? De hecho, las articulaciones sinoviales son las más extensas y en las que pues vamos a llevarnos un poquito más de tiempo en su revisión. Muy bien, entonces repasando lo que llevamos hasta ahora, una articulación es el punto de unión o congruencia entre superficies óseas y tiene tejido conjuntivo asociado. Ese tejido conjuntivo es el que va a dar la movilidad en esas articulaciones. Entonces algunas van a tener mayor y algunas menor movilidad. De acuerdo a esta característica, las vamos a clasificar en móviles, semimóviles y no móviles, con los otros nombres que también podemos encontrar referidos. Las no móviles se van a clasificar a su vez en suturas, gónfosis y sindesmosis. Las semimóviles se van a clasificar en sincondrosis o cartilaginosas primarias y sínfisis o cartilaginosas secundarias conformadas por fibrocartílago. Y finalmente, las móviles las vamos a clasificar nuevamente de acuerdo a sus ejes de movimiento, de acuerdo a la morfología de sus superficies y también vamos a encontrarles cartílagos especiales asociados. Muy bien. Entonces vamos a desarrollar ahora sobre todo las articulaciones sinoviales. Para empezar, estas articulaciones, ¿se acuerdan? Les comentaba, tienen organizada una cápsula sinovial justamente. Bueno, una cápsula. Esta cápsula, a su vez, tiene dos componentes. Una cápsula fibrosa, que esta se encuentra más externa, y una cápsula membranosa, que es más interna. Esta cápsula membranosa es muy importante, es un epitelio que se va a encargar de producir el líquido sinovial. Y este líquido pues es el que justamente va a lubricar esas superficies articulares. ¿Ya quedó? Entonces las articulaciones sinoviales tienen una cápsula. Esta cápsula tiene dos componentes, una porción externa o fibrosa y una porción interna o membranosa. Y esta porción interna es la que va a producir el líquido sinovial que va a lubricar las superficies articulares. Vamos a hacer un pequeño esquema donde vamos a poner dos superficies óseas. Aquí están nuestras superficies óseas y quiero que observen la cápsula sinovial. Entonces va a tener un componente más externo. Este componente externo es la cápsula fibrosa. Y vamos a tener un componente interno. El componente interno va a ser la cápsula membranosa. ¿Y cuál dijimos que iba a ser la importancia de esa porción interna? Que va justamente a producir el líquido sinovial. Y este líquido va a lubricar las superficies articulares. Las superficies articulares de las articulaciones sinoviales, muy importante, van a estar asociados con cartílago articular. ¿Sale? Entonces ahí lo tenemos. Con azul les muestro ese cartílago articular, también llamado cartílago hialino,
asociado a las superficies articulares. Entonces, el cartílago articular más el líquido sinovial que se está produciendo en esta cápsula son los que van a permitir justamente la movilidad en este grupo de articulaciones. Como les comentaba, estas articulaciones las vamos también a clasificar. ¿Se acuerdan cómo íbamos a clasificarlas? Ya sea por sus ejes de movimiento y por la morfología de sus superficies. Entonces vamos a tomar la primera característica. Vamos a poner por aquí ejes de movimiento. Entonces, de acuerdo a los ejes de movimiento, las articulaciones sinoviales las vamos a clasificar en poliaxiales. Si tienen muchos ejes de movimiento, de ahí el prefijo poli, mucho, ejes, poliaxiales. Biaxiales, si únicamente tienen 2 ejes de movimiento. Y monoaxiales, a las que tienen únicamente un eje de movimiento. Y lo mismo que comentábamos de acuerdo a la movilidad. Entre más ejes de movimiento tengan, pues van a tener mayor movilidad. Y entre menos ejes de movimiento van a tener menor movilidad. Retomando entonces, de acuerdo a los ejes de movimiento, las articulaciones sinoviales las vamos a clasificar en poliaxiles o poliaxiales. Ese término lo pueden encontrar igual dependiendo del autor. Yo se los puse aquí como poliaxiales. Si lo encuentran como poliaxiles es lo mismo. Poliaxiales o poliaxiles, biaxiales o biaxiles y monoaxiales o monoaxiles. Como su nombre lo indica, entre más ejes de movimiento tengan, pues mayor va a ser este rango de movilidad, y entre menos ejes tengan, vamos a tener un rango menor de movilidad. La siguiente clasificación es de acuerdo a la morfología de superficie. Y es aquí donde a veces nos empezamos a confundir. De acuerdo a la morfología de superficie, vamos a tener 6 tipos de articulaciones. Y esta clasificación la vamos a relacionar de forma directa con los ejes de movimiento. ¿Sale? ¿A qué me refiero? Veamos. En cuanto a la morfología de superficie, tenemos a las articulaciones esferoideas, y las articulaciones planas. Tenemos también a las articulaciones celares, o también llamadas en encaje recíproco, celar de silla. Por eso también las podemos encontrar como en silla de montar. Y también las de tipo elipsoideas o condilias. Y finalmente a las articulaciones de tipo trocoide o en pivote, y a las articulaciones trocleares en bisagra, o también llamadas de gínglimo. ¿Sale? Todas las articulaciones, en cuanto a la clasificación de morfología de superficie, van a tener distintos nombres. ¿Sale? Las esferoideas, aquí le vamos a agregar, también se les conoce como enartrosis. Las articulaciones planas, que por ejemplo a nivel de la columna vertebral, ya llegaremos a ese punto, también se les conoce como articulaciones cigapoficiarias, perdón. Las celares,
en silla de montar o encaje recíproco, las elipsoideas o condíleas, las articulaciones de tipo trocoide o en pivote y las trocleares en bisagra o gínglimo. Las separé de esta forma para relacionarlas con sus ejes de movimiento, ¿sale? Entonces, por ejemplo, las esferoideas y las planas son poliaxiales. Las que son en silla de montar, encaje recíproco y elipsoideas o condíleas son biaxiales. Y las que son trocoide o en pivote y las trocleares en bisagra o gínglimo son monoaxiales. Y nuevamente, entonces, entre menos ejes de movimiento tengan, pues su movilidad va a ser reducida, y entre más ejes tengan, su movilidad va a ser aumentada. Y algunas otras, pues van a tener un punto intermedio en cuanto a su rango de movilidad, ¿sale? Lo que ahora nos cuesta también trabajo relacionar son los ejemplos. ¿Cuáles articulaciones del cuerpo son sinoviales? Y ya que sabemos que son sinoviales, ahora a qué clasificación morfológica corresponden. Y generalmente ya con la clasificación morfológica vamos asociando cuántos ejes de movilidad tienen y entonces pues revisando si tienen mayor o menor rango de movilidad. Entonces lo que vamos a hacer ahora es enlistar algunos ejemplos más característicos e importantes de cada una de la clasificación morfológica, ¿sale? Y lo mismo, mientras las vayamos enlistando, quiero que hagan el ejercicio de irlas localizando en su cuerpo y en el atlas. Y con esto también nos vamos a ayudar para definir si tienen mayor o menor rango de movilidad, ¿sale? Muy bien. Entonces vamos a empezar con las esferoideas. Ejemplos. ¿Cuáles son articulaciones de tipo esferoideas o de tipo enartrosis? Acuérdense que son los dos nombres. Por excelencia, dos de las articulaciones más grandes del cuerpo. La articulación glenohumeral que pues también la podemos referir como la articulación del hombro. Y aquí fíjense, glenohumeral porque se forma entre la cavidad glenoidea de la escápula y el húmero, ¿sale? Dicho de otra forma, la pudiéramos llamar escápulo-humeral, ¿sale? Ya más específico, les digo, como es la cavidad glenoidea de la escápula, entonces la dejamos como glenohumeral. Y si no queremos entrar en conflicto, también le podemos llamar la articulación del hombro. De todos modos, hay que ir revisando todos los nombres con los cuales podemos encontrar estas articulaciones en la literatura, ¿sale? E irlas localizando, como les comentaba. La otra es la articulación coxo-femoral. Entonces, ¿entre qué huesos se encuentra? Entre el hueso coxal y el fémur. ¿Se acuerdan? El hueso coxal se encuentra en la cintura pélvica, ¿sale? Entonces, esta también es la llamada articulación de la cadera. Tenemos algunas otras de tipo esferoidea, como la incudo-estapedial. Esta la vamos a encontrar a nivel del oído medio. Incus, que quiere decir yunque, y el estapedio, que son dos huesos del oído medio, ¿sale? De ahí el nombre, incudo-estapedial. Entonces también es un tipo de articulación esferoidea.
Y también una articulación muy importante a nivel del pie, que es la talo-navicular. Esta se desarrolla entre dos huesos del tarso, entre el talus y el hueso navicular, justamente. Entonces, esos son ejemplos muy importantes y puntuales de articulaciones de tipo esferoideas. Nuevamente, los invito a que en el atlas vayan identificando cada una de las articulaciones, que las vayan relacionando, que tenga sentido el nombre y que pues vayamos haciendo el ejercicio de localizarlas y recordar a qué clasificación corresponden, a qué clasificación tanto por la morfología de superficie como por los ejes de movilidad. Entonces, estas articulaciones, acuérdense que son poliaxiles y por lo tanto son las articulaciones que tienen mayor rango de movilidad en todo el cuerpo. ¿Sale? Muy bien. En cuanto a las articulaciones poliaxiles, ¿se acuerdan? Tenemos a las esferoideas y las otras eran las articulaciones planas. En las articulaciones planas, al deslizarse esas superficies, entonces pues también vamos a tener un gran rango de movilidad. Por excelencia, ¿en dónde podemos encontrar articulaciones planas? Fíjense, vamos a poner aquí un tipo de articulaciones intervertebrales. Les decía hace ratito, estas articulaciones que se encuentran entre los procesos articulares de las vértebras, ¿sale? También se les conoce como articulaciones cigapoficiarias. Entonces, las vértebras, ya llegaremos también a ese punto, tienen distintas articulaciones, no se vayan a confundir. Hace ratito les había comentado unas intervertebrales que eran entre los discos, ¿sale? Entre los discos intervertebrales, que son estructuras de fibrocartílago, y esas articulaciones pues eran justamente de tipo sínfisis, ¿sale? No confundir estas intervertebrales que les había comentado con estas intervertebrales que ahora se van a desarrollar entre los procesos articulares de las vértebras, ¿sale? Y entonces se llaman también cigapoficiarias. Muy bien. ¿En qué otra localización podemos encontrar articulaciones planas que se deslizan y tienen múltiples ejes de movimiento? A nivel, por ejemplo, del carpo y del tarso. Entonces les vamos a llamar intercarpianas e intertarsianas. Muy bien, esas son localizaciones entonces específicas de donde podemos encontrar articulaciones planas y las que ya les había comentado, las esferoideas. Otra vez, recordemos que esta clasificación corresponde a la morfología de superficie y si la relacionamos con los ejes de movimiento, pues son articulaciones poliaxiales, es decir, que en el cuerpo son las que tienen mayor rango de movilidad. Muy bien. Ahora vamos a revisar ejemplos de las articulaciones celares en silla de montar o encaje recíproco y de las elipsoideas o condilias, que acuérdense, tienen dos ejes de movimiento, por lo tanto, les llamamos biaxiales. Entonces vamos a poner por acá celares o en silla de montar. Acuérdense que cela viene del latín silla o encaje recíproco. Aquí tenemos algunos ejemplos muy puntuales. El más famoso quizás que vamos a encontrar es el que se forma a nivel de la primera articulación carpo-metacarpiana. La primera carpo-metacarpiana.
Este hueso del carpo es el trapecio, entonces también la podemos encontrar como articulación trapecio metacarpiana, ¿sale? Aquí les pongo primera porque acuérdense que pues justamente es en el primer dedo, ¿sale? Entonces primera carpo metacarpiana o trapecio metacarpiana es un tipo de articulación en silla de montar. La otra muy importante que tenemos es la articulación externo clavicular. Nuevamente hacemos el ejercicio. Por el nombre, en donde se encuentra localizada, entre el esternón, ¿sí? En la región del tórax anterior, y la clavícula, ¿sale? Esta articulación va a ser muy importante porque va a acompañar los movimientos del hombro. Si palpan a nivel de su articulación externo-clavicular y realizan movimientos del hombro, van a poder identificar cómo pues esa articulación se mueve acompañando esos movimientos en el hombro. Y otra articulación de tipo en silla de montar la vamos a encontrar nuevamente a nivel del oído medio. Y va a ser la articulación incudo maleolar. Ya les había platicado qué quería decir incus. Es el yunque. Y en este caso, maleolar, viene de maleus. El maleus es el martillo. Acuérdense, un pequeño repaso de los huesos. En el oído medio hay 3 huesos: martillo, yunque y estribo o estapedio. Entonces, las articulaciones se refieren así: incudo maleolar entre el yunque y el martillo, e incudo estapedial entre el yunque y el estapedio. Esas se las mencioné hace ratito. Entonces, la incudo maleolar, fíjense, es de tipo silla de montar. Y la incudo estapedial, que la veíamos hace rato, es de tipo esferoidea. Muy bien. El otro grupo ahora es el de las articulaciones elipsoideas o condíleas. ¿Cuáles son ejemplos por excelencia de articulaciones elipsoideas? La articulación temporomandibular, ¿sale? Una articulación muy importante en el cráneo entre la mandíbula y el hueso temporal, ¿sale? Que nos va a permitir, primero, la alimentación y obviamente también para el habla, ¿sale? Una articulación muy, muy importante y bastante móvil. ¿Qué otro ejemplo podemos identificar? La articulación radiocarpiana. Y lo mismo. Entonces vamos a localizar esta articulación entre el radio que se encuentra en el antebrazo y los huesos del carpo que ya se encuentran en la región inicial de la mano. ¿O se acuerdan? Esta región del carpo también se le conocía como la región de la muñeca, ¿sale? Esta articulación específicamente a nivel del carpo se realiza con el hueso escafoides, ¿sale? Entonces, pero bueno, así se le conoce, articulación radiocarpiana. ¿Qué otra articulación de tipo elipsoidea podemos encontrar? Fíjense, las metacarpofalángicas. Otra vez, ¿en dónde se encuentra localizada esta articulación? Metacarpo. O sea, nos vamos hacia la región de la mano, ¿sale? Teníamos el carpo y luego que sigue del carpo, lo que está más allá del carpo, pues es el metacarpo. Entre los metacarpos y las falanges, estas articulaciones son de tipo elipsoideas o condíleas. En el pie, las homólogas serían las articulaciones metatarso-falángicas y lo mismo, también son de tipo elipsoideas o condíleas. Y fíjense, por último vamos a poner aquí a la articulación tibio-femoral, es decir, la articulación de la rodilla. Algunos autores
toman en cuenta a la articulación de la rodilla como una articulación de tipo elipsoidea. Porque si bien ahorita vamos a ver que sus funciones principales es la flexión y la extensión, es como una bisagra, su función más importante, también puede realizar movimientos de rotación, rotación interna, rotación externa. Entonces, por ese motivo, algunos autores consideran a la articulación de la rodilla como de tipo elipsoidea. Muy bien, entonces estos ejemplos fueron de las articulaciones de morfología en silla de montar, celar o encaje recíproco, elipsoideas o condilias que tenían dos ejes de movimiento. Ahora vamos a enlistar algunos ejemplos de las articulaciones trocoide o pivotes y de las trocleares, bisagra o gínglimo, que acuérdense son monoaxiales y por lo tanto de las articulaciones sinoviales son las que tienen el menor rango de movilidad. Entonces vamos a poner por acá trocoide o pivote. De aquí vamos a destacar sobre todo dos articulaciones. Por excelencia, la más importante, la articulación atlanto axial, tiene un apellido, atlanto axial media. ¿Entre qué huesos se desarrolla esta articulación? Fíjense, entre el atlas y el axis. ¿Les suena? Bueno, estos huesos corresponden a la primera vértebra cervical y a la segunda vértebra cervical, el atlas y el axis. Y vean, tiene este apellido, ¿no? Es la atlantoaxial, específicamente media, porque hay otras atlantoaxiales que también se llaman laterales. Y miren, de una vez las vamos a poner por acá. Las atlantoaxiales laterales son unas articulaciones cigapoficiarias, ¿sale? Son intervertebrales cigapoficiarias y por lo tanto son planas. Entonces vamos a agregarle por aquí. Atlantoaxial lateral. Entonces vean cómo a veces una palabra pues nos hace la diferencia, ¿sale? Regresando aquí, la atlantoaxial media es esta articulación a nivel del cuello que nos permite rotar la cabeza y el cuello hacia distintos lugares, ¿sale? Y nos permite voltear, a ver en distintas direcciones. Otro ejemplo de articulación trocoide o pivote es la radio ulnar proximal. Esta se encuentra en la región del codo. Ojo, no es la articulación del codo propiamente, se encuentra en la región del codo. La articulación radio ulnar proximal, ojo, aquí otro paréntesis, les había comentado anteriormente una radio ulnar media. Vean cómo hay algunos huesos que tienen más de una articulación e incluso esas distintas articulaciones pueden ser no móviles, algunas pueden ser móviles. Hace ratito, aquí en la sindesmosis, les había mencionado la radio ulnar media. Ahora, aquí en las sinoviales de morfología trocoide o pivote, tenemos la radio ulnar proximal, ¿sale? Vamos ubicándola en el atlas. Y esta articulación es muy importante porque nos va a permitir el desplazamiento del radio sobre la ulna al realizar los movimientos de pronación, supinación. Es decir, cuando mostramos la palma o el dorso de la mano y este movimiento se produce justamente a nivel de la articulación radio ulnar proximal. ¿Sale? Finalmente, vamos a enlistar algunos ejemplos de las articulaciones trocleares en bisagra o gínglimo. Los tres nombres, hay que aprendérnoslo. Troclear, bisagra
o gínglimo. Si tienen una puerta a la vista, identifiquen la bisagra, ¿sale? La bisagra justamente pues es la que permite que la puerta se abra o se cierre. Y así justamente funcionan estas articulaciones, ¿sale? La más representativa que podemos enlistar es la ulno-humeral. A ver, vamos a hacer el ejercicio. ¿En dónde se encuentra localizada? Entre la ulna. La ulna se encuentra en el antebrazo, ¿se acuerdan? Anteriormente se llamaba el cúbito. Y el húmero. Entonces, aquí estamos formando la llamada articulación del codo, ¿sale? Con el codo, entonces únicamente podemos hacer justo como una bisagra. Podemos hacer flexión y extensión y ya. No podemos mover de ninguna otra forma esa articulación del codo. Ahorita les platicaba que en esa región del codo encontramos la articulación radio-ulnar proximal y esta nos va a permitir la pronación-supinación. Pero ojo, la articulación del codo propiamente pues es la ulno-humeral y aquí únicamente vamos a poder realizar flexión y extensión. También vamos a poner aquí la articulación tibio femoral, ¿sale? Ya se las había comentado en donde les puse articulación tibio femoral. Aquí arriba, ¿se acuerdan? La articulación de la rodilla. La enlisto nuevamente aquí porque igual, dependiendo del autor, algunos autores la consideran como una articulación troclear o en bisagra, porque de hecho, pues con la rodilla, los principales movimientos son como el codo, únicamente flexión y extensión. Pero, le retomo ese punto, como también en la rodilla existe cierto grado de rotación, entonces algunos autores la toman en cuenta como una articulación de tipo elipsoidea o condilea, ¿sale? Entonces esto puede ocurrir cuando pues leen distintos autores, a veces tienen estas diferencias. Es bueno conocerlas y pues sobre todo llegar a la conclusión del por qué hay o existen esas diferencias, ¿sale? Muy bien. ¿Cuál otra articulación es de tipo troclear, bisagra o gínglimo? También tenemos, por ejemplo, la articulación talo-crural. Esta articulación se desarrolla entre el talus, que es un hueso del tarso, y la tibia, sobre todo, ¿sale? Que es parte de la pierna. Pero bueno, la articulación se le conoce como talocrural y la podemos identificar como la articulación del tobillo, ¿sale? Entonces, a nivel de esta articulación igual podemos hacer flexión y extensión a nivel del pie. Otras articulaciones por excelencia en bisagra, gínglimo o trocleares, como quieran, son las interfalángicas, ¿sale? Entonces con estas articulaciones únicamente podemos hacer nuevamente flexión y extensión. Si se fijan, es el único movimiento que podemos hacer con estas articulaciones. Ahorita vamos a retomar los movimientos, ¿sale? Lo que quiero que quede claro en este momento, entonces vamos a retomar, es la clasificación de las articulaciones sinoviales. Acuérdense que hay dos clasificaciones, de acuerdo a los ejes de movimiento y de acuerdo a la morfología de superficie. La clasificación que generalmente nos cuesta un poquito más de trabajo aprendernos y recordar los ejemplos es la de la morfología de la superficie, ¿sale? Pero bueno, vamos a retomar. De acuerdo a la morfología de superficie, tenemos 6 tipos de articulaciones. Las de morfología esferoidea o en artrosis, las de morfología plana. Estas recuerden que son de tipo poliaxiales. Tenemos también las de morfología celar, encaje recíproco o en silla de montar, y las elipsoideas o condíleas. Acuérdense que estas tienen dos ejes de movimiento, son biaxiales.
y las de morfología de trocoide o pivote, y las trocleares, bisagra o gínglimo, que únicamente tienen un eje de movilidad. Ya teniendo justamente la clasificación de la morfología de superficie en relación con sus ejes de movimiento, por aquí anotamos ejemplos de estas articulaciones. Entonces vamos a repasar. De las esferoideas, habíamos dicho, son las más grandes del cuerpo, las que tienen mayor movilidad, como la del hombro o glenohumeral, la de la cadera o coxofemoral, y una a nivel del oído medio, que es la incudo-estapedial, o incluso a nivel del pie, la talo-navicular. De las articulaciones planas, hablamos de las intervertebrales que se forman entre los procesos articulares de las vértebras y también se llaman cigapoficiarias. También a nivel de los huesos del carpo, es decir, las articulaciones intercarpianas, a nivel de los huesos del tarso, también llamadas intertarsianas, y aquí habíamos comentado la articulación atlantoaxial lateral, no se les olvide. De las celares o en silla de montar, por excelencia tenemos a la primera carpo metacarpiana, o también llamada trapecio metacarpiana, es en el primer dedo, acuérdense, la esternoclavicular y la incudo maleolar. Las elipsoideas tenemos, por ejemplo, la articulación temporomandibular, la radiocarpiana, las metacarpofalángicas, y algunos autores consideran aquí la tibiofemoral o articulación de la rodilla. En cuanto a las trocoides o pivotes, por excelencia tenemos a la articulación atlantoaxial media y también la radioulnar proximal. Y en cuanto al grupo de las trocleares, bisagra o gínglimo, tenemos a la ulnohumeral, es decir, la articulación del codo, la tibiofemoral, es decir, la articulación de la rodilla, ya platicamos que depende del autor, la talocrural o articulación del tobillo, y también las interfalángicas. Muy bien. Ya que tenemos entonces algunos ejemplos de estas articulaciones sinoviales, lo que vamos a hacer a continuación es revisar cuáles son los movimientos que realizan. Entonces vamos a ponerle por aquí movimientos. Articulares. ¿Sale? Y pues vamos a enlistar cuáles son los movimientos clásicos que debemos empezar a entender y recordar. Vamos a enlistarlos, ¿sale? Algunos ya hemos estado hablando con respecto a las articulaciones. Entonces vamos a empezar por los más sencillos. Movimiento de flexión. Y generalmente todos los movimientos tienen un movimiento contrario. El contrario de la flexión, pues, es la extensión. En la flexión vamos a tener una disminución del ángulo en esa articulación, mientras que en la extensión vamos a ir aumentando el ángulo en esa articulación. La mayoría de las articulaciones van a realizar estos dos movimientos. Entonces vamos a poner por aquí cuáles son las articulaciones que los realizan. Por excelencia, ¿se acuerdan? Las bisagras. Las bisagras, gínglimo o trocleares, de hecho, son los únicos movimientos que realizan, flexión y extensión. Y de ahí, por ejemplo, las celares también realizan flexión y extensión, las elipsoideas, y por supuesto las esferoideas. Entonces vean cómo la mayoría de las articulaciones sinoviales nos van a permitir movimientos de flexión y extensión. Los siguientes movimientos, fíjense, tenemos la abducción y lo contrario, que sería la aducción. En la abducción, acuérdense, la mnemotecnia es ABD, ¿sale? ABD, abrir. Es decir,
Estos movimientos se realizan en las extremidades, ¿sale? Entonces, en la abducción alejamos de la línea media una extremidad, o sea, abrimos, ¿sale? Acuérdense, ABD, abre, se aleja de la línea media. Mientras que en la aducción, esa extremidad que ya la teníamos separada de la línea media, ahora la llevamos hacia adentro, la vamos a aproximar a la línea media, ¿sale? Entonces ahí tenemos ahora la aducción. Otra vez, abducción, alejamos de la línea media. Aducción, acercamos a la línea media. Esto se realiza principalmente en las extremidades. ¿Y cuáles son ejemplos de articulaciones que pueden realizar abducción y aducción? Por ejemplo, las esferoideas, y también, por ejemplo, las elipsoideas o condilias. Muy bien. Los siguientes movimientos son la elevación y lo contrario de la elevación sería la depresión o descenso. ¿Sale? Estos movimientos, por ejemplo, los podemos encontrar a nivel de la articulación del hombro, ¿sale? Y entonces acuérdense que la articulación del hombro, la glenohumeral, es de tipo esferoidea. Ahí está, entonces elevación, llevar los hombros hacia arriba, y el descenso, pues ahora llevarlos hacia abajo. Aquí mismo en el hombro también podemos tener los siguientes movimientos: la protracción y la retracción. Estos movimientos los podemos encontrar en el hombro y fíjense que también en la articulación temporomandibular, ¿sale? En la protracción, los hombros o la mandíbula, dependiendo sea el caso, los vamos a desplazar hacia adelante, o sea, hacia anterior. Esa es la protracción. Y ya que se encuentra ahí adelante, ahora cuando lo llevamos hacia atrás nuevamente, a eso le vamos a llamar retracción. Les comento, estos dos movimientos los podemos hacer a nivel del hombro y a nivel de la articulación temporomandibular. Entonces, la articulación del hombro, ¿se acuerdan? Pues es una articulación esferoidea. Y la articulación temporomandibular, por ejemplo, es una articulación de tipo condilea o elipsoidea. Si les pongo de repente el otro nombre es para que vayamos recordando cuáles son los distintos nombres de esas articulaciones, ¿sale? Y por ejemplo, a nivel de la articulación temporomandibular, si la llevamos hacia adelante, protracción, hacia atrás, retracción. Si abrimos, cuando abrimos la boca, algunos autores también comentan que al abrir la boca, eso sería una abducción, y al cerrarla, pues eso sería una aducción a nivel de la mandíbula, ¿sale? Y ahí mismo, a nivel de la mandíbula, podemos desplazarla hacia los lados. Entonces a ese movimiento le podemos llamar simplemente así, movimientos laterales o lateralización. Pero bueno, le vamos a poner aquí movimientos laterales. Esto a nivel de la articulación temporomandibular, ¿sale? Muy bien. Los siguientes movimientos ahora son la rotación. La rotación sucede cuando una estructura se mueve sobre su propio eje, ¿sale? Esto es muy importante. Las articulaciones que van a realizar rotación por excelencia son las de tipo trocoide. ¿Trocoide o cuál era su otro nombre?
trocoide o pivote. Por supuesto, las esferoideas y también las de tipo de morfología plana. Entonces, por ejemplo, la articulación trocoide por excelencia que genera rotación es la atlantoaxial media, ¿sale? Esa rotación de la cabeza y el cuello tan importante que tenemos a nivel de la columna cervical. Las esferoideas nos permiten, por ejemplo, la rotación del hombro, la rotación de la cadera, y las planas, por ejemplo, en conjunto, las articulaciones cigapoficiarias en la columna vertebral nos permiten justamente que esta columna pueda rotar. ¿Sale? Muy bien. El siguiente movimiento es la circunducción. La circunducción se refiere a dibujar con alguna extremidad de forma imaginaria un círculo, ¿sale? Y esto se produce justamente a nivel de las articulaciones esferoideas, como la del hombro o la de la cadera. Y no es más que un movimiento combinado, ¿sale? Entonces, para hacer circunducción a nivel del hombro, ¿cómo lo podemos realizar? Primero vamos a hacer una flexión del hombro. Ya que realizamos flexión, ahora vamos a realizar abducción. De la abducción, ahora vamos a hacer extensión. Y de la extensión, ahora vamos a hacer aducción. Entonces, al combinar esos 4 movimientos, justamente podemos dibujar un círculo, ya sea a nivel del hombro, a nivel de la articulación de la cadera, y a eso justamente se le conoce como circunducción. Muy bien. Los siguientes movimientos, veamos, va a ser la pronación y lo contrario de la pronación, la supinación. ¿Se acuerdan en qué articulación comentamos estos movimientos? Es en una articulación en la región del codo, ¿sale? Es una articulación de tipo trocoide. ¿Cuál era en específico? Era la articulación radio-ulnar proximal, ¿sale? Entonces, en este movimiento, el radio puede montarse sobre la ulna y viceversa, ¿sale? Entonces esto a nivel de la palma lo podemos identificar porque en la supinación ofrecemos justamente la cara palmar en la mano y en la pronación ofrecemos la cara dorsal de la mano, ¿sale? Entonces pronación, supinación ocurren a nivel de la articulación radio-ulnar proximal. Muy bien, los siguientes movimientos son ahora en el otro extremo, a nivel del pie. Y tenemos la inversión y lo contrario, la eversión. Estos dos movimientos suceden en una articulación esferoidea a nivel del pie, que era la articulación talo-navicular. Entonces, aquí vamos a tomar como referencia para entender los movimientos la planta del pie. En la inversión, la planta la vamos a llevar hacia la línea media, la vamos a acercar hacia la línea media, y en la eversión la vamos a alejar de la línea media, ¿sale? Entonces, de acuerdo a la planta, vamos a realizar movimientos de inversión y eversión, específicamente estos movimientos a nivel del pie. Y fíjense, también tenemos estos otros movimientos. La oposición y la reposición.
estos movimientos son exclusivos del primer dedo en la mano, ¿sale? ¿Se acuerdan? Había una articulación en silla de montar a nivel del primer dedo, que era la primera metacarpofalángica, o también llamada trapecio metacarpiana, ¿sale? Entonces, el primer dedo, cuando, digamos, se pelea con el quinto, ¿sí? O pongan justamente su primer dedo con el quinto dedo, ahí estamos generando la oposición. Y cuando regresamos a nuestra posición original, a eso le vamos a llamar reposición, ¿sale? Entonces acuérdense, estos movimientos son sobre todo a nivel del primer dedo. Y ya nada más para terminar, recordar que el deslizamiento de las superficies articulares sucede en las articulaciones planas. Entonces, como se pueden deslizar hacia cualquier lugar, tenemos múltiples ejes de movimiento, y si se acuerdan, por este motivo, pues eran justamente poliaxiales. Entonces, esos son los movimientos básicos e importantes a recordar. Vamos a repasarlos ya para terminar. Entonces tenemos los clásicos, que son la flexión y la extensión. La flexión, acuérdense, la disminución del ángulo en una articulación. La extensión es el aumento en ese ángulo articular. Tenemos la abducción y la aducción. La abducción, donde sobre todo las extremidades vamos a alejarla de la línea media, mientras que en la aducción vamos a acercarla hacia la línea media. Acuérdense, abducción de abrir, nos alejamos de la línea media. Aducción de hacia adentro, nos vamos a acercar hacia la línea media. Teníamos la elevación y el descenso, esto sobre todo a nivel del hombro, ¿sí? Que es una articulación de tipo esferoidea, como su nombre lo indica. Elevación la llevamos hacia arriba, el descenso hacia abajo. Tenemos también estos movimientos de protracción y retracción, donde llevamos una estructura ya sea hacia adelante o hacia atrás. Esto lo podemos identificar en la articulación, por ejemplo, del hombro, otra vez, o en la articulación temporomandibular. Si la llevamos hacia adelante, esas articulaciones es protracción. Si la llevamos hacia atrás, es retracción. Y haciendo un punto, a nivel de la articulación temporomandibular, acuérdense que también puede hacer movimientos laterales. Los otros movimientos, ¿se acuerdan? Era la rotación. La rotación, una estructura gira sobre su propio eje, y esto es súper característico de las articulaciones trocoide o pivote. Por excelencia, la articulación atlantoaxial media genera rotación para rotar la cabeza hacia los lados, o la articulación radio-ulnar proximal para hacer los movimientos de pronación y supinación, ¿sale? Cuando hacemos pronación y supinación, básicamente estamos rotando el radio. También las articulaciones esferoideas, como la del hombro, la de la cadera, pueden hacer rotación, o incluso las articulaciones planas, como las de la columna vertebral, y entonces en conjunto pues favorecían esta rotación de la columna. Teníamos este otro movimiento, la circunducción, que sobre todo la podemos hacer con las articulaciones esferoideas, aunque también con las elipsoideas o condiles. Vamos a agregarle por aquí. Y en estas articulaciones la circunducción era una combinación de los siguientes movimientos: flexión, abducción, extensión y aducción. Al hacerlos de forma consecutiva, vamos a dibujar con esa articulación un círculo, y de ahí su nombre. Teníamos también la pronación y la supinación, que les comentaba ahorita, pues básicamente se producen por la rotación de una articulación trocoide, que ¿cuál era? La que nos favorece la pronación y la supinación, la articulación radio-ulnar proximal. Y entonces esto lo podemos identificar a nivel de la mano. La supinación ofrecemos la cara palmar, en la pronación ofrecemos la cara dorsal. La inversión y la eversión se producen a nivel del pie,
en una articulación de tipo esferoidea, que es la articulación talonavicular, donde en la inversión llevamos la planta hacia adentro, acuérdense, hacia adentro, o acercándonos incluso hacia la línea media, y en la eversión la planta la llevamos hacia afuera, hacia el exterior, como que la alejamos de la línea media. La oposición y la reposición, quedamos que son movimientos que se producen en la articulación del primer dedo, que es una articulación de tipo silla de montar. ¿Cómo se llamaba esa articulación? La primera metacarpofalángica, o ¿cuál era el otro nombre? Trapecio metacarpiano. Y finalmente, recordar que el deslizamiento se produce en las articulaciones planas y por eso tienen múltiples ejes. Muy bien, con esto terminamos el apunte de las articulaciones. Hay que repasar entonces lo que les comentaba al inicio, la localización de las articulaciones. La localización la vamos a ejercitar con los nombres, ¿sale? Hay que leer el nombre, identificar entre qué huesos se está realizando esa articulación y de esa forma nos va a ser más sencillo localizarla. Lo siguiente, el segundo punto, ¿se acuerdan que les comenté? Es la clasificación. La primera clasificación, que es la clasificación general por movilidad y por el tejido conjuntivo que tenían asociadas estas articulaciones. Es decir, las móviles, semimóviles y no móviles. Esa es la clasificación general. Acuérdense que cada una de estas articulaciones a su vez tiene una subclasificación, y las que son las más complejas, que todavía las vamos a clasificar por otras características, son las móviles, es decir, las articulaciones sinoviales, que a su vez las vamos a clasificar por sus ejes de movimiento y por su morfología de superficie. Entonces ahí tenemos el segundo punto, que era la clasificación. Y el tercer punto, todo llega hasta aquí, el saber identificar cuáles son los movimientos que realiza cada articulación. Y entonces recordar, enlistar cuáles son los movimientos, poner una pequeña definición, cuáles son algunos ejemplos de articulaciones que las realizan y a lo mejor ponerle un nombre en específico. Muy bien, espero les haya sido de utilidad y con esto terminamos de momento.